Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por esta invitación. Es un honor estar colaborando con este gran proyecto de Bipontino que has encabezado y todo este esfuerzo que has venido haciendo desde hace varios años, que sin duda ha apostado al crecimiento y al desarrollo de la comunicación política en el mundo. No hay duda de ello. Yo tengo más de 20 años de experiencia en el mundo de la comunicación política. Es una área, una profesión que realmente me atrapó. Lo mío ha sido la comunicación desde siempre prácticamente, pero el mundo de la comunicación política me llamó, me involucró en una serie de proyectos desde hace, como les digo, 20 años y he participado en gobiernos en materia de comunicación de diversos niveles, a nivel municipal, estatal, a nivel federal. Parte de mis experiencias tiene que ver con haber desarrollado la estrategia de mercadotecnia de los Juegos Panamericanos de Guadalajara en el 2011 y haber colaborado en una gran cantidad de elecciones y de proyectos de gobierno, desde lo ambiental hasta lo social, hasta lo económico, hasta la creación de marca. Y evidentemente, bueno, lo que tiene que ver con el tema que el día de hoy estamos abordando, que incide directamente en la creación del carisma político para la ejecución de proyectos políticos de amplio rango, bueno, pues también es por supuesto una de las líneas que he venido trabajando desde entonces. Entonces, bueno, quisiera agradecer la presencia de todos ustedes, el interés, por supuesto, en esta charla. Mi nombre es Braulio González y bueno, vamos a hablar de este tema en los siguientes minutos. Y bueno, si ustedes tienen dudas, como Dani ya lo comentó desde el principio, podrán manifestarlas a través del chat y las vamos comentando hacia la parte final de la conversación, ¿no? Muy bien, bueno, lo primero que yo quisiera compartir con ustedes es esta imagen que seguramente ustedes identifican, conocen bien. Se trata de Neil Armstrong. Neil Armstrong, sin duda, uno de los hombres que más presume nuestra especie, se caracterizó por llevar una vida no muy, ¿qué les digo?, no muy extrovertida. Era un hombre prácticamente muy callado, muy ensimismado, muy dueño de sus procesos, con mucho control, a pesar de haber sido el primer hombre que pisó la luna y que evidentemente eso lo despuntó como un gran personaje con un gran carisma, prácticamente, ¿no? Basado específicamente en esta gran hazaña que sigue siendo la gran hazaña del hombre y evidentemente en el discurso de este es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad, ¿no? Esos minutos, esos segundos bastó para garantizar el pase de Neil Armstrong a la historia. Una de las lecciones que hay que aprender de esta ocasión, de este caso específicamente, tiene que ver con quién capitaliza políticamente una circunstancia de este tipo. Más allá de la leyenda de Neil Armstrong y de su personalidad, evidentemente hay un componente político dentro de este proceso. Generalmente cuando yo en conferencias pregunto de quién es el logro político de que Neil Armstrong haya llegado a la luna y de que el hombre haya llegado a la luna, inmediatamente me responden, bueno, John F. Kennedy fue el que responsable, ¿no? Sin embargo, cuando el hombre llegó a la luna no era John F. Kennedy el que estaba gobernando, sino Richard Nixon. Y a Richard Nixon lo reconocemos por escándalos y lo reconocemos por su personalidad tibia, pero no le reconocemos haber sido el presidente cuando este gran acontecimiento de la humanidad ocurrió. Esta confusión se da porque en 1962, el hombre llegó a la luna en 1969, en 1962 John F. Kennedy pronuncia un discurso en el cual dice vamos a ir a la luna antes de que termine la década. No porque sea fácil, sino porque es difícil. Y dicho esto, se apropia naturalmente de la agenda, incluso después de que él ya no era presidente. Esta frase dicha en un discurso lo persiguió toda su vida para bien y evidentemente en sus biografías ahí está. Y bueno, de tal forma que la confusión hoy existe entre quienes reconocen que él era el presidente, lo cual ya comentamos que no, cuando el hombre llegó a la luna. Bueno, en fin, eso tiene que ver, por supuesto, con cuestiones estratégicas, con saber hacer bien las cosas y saber comunicar de manera oportuna en su momento. Hay una parte importante que hoy se ha puesto muy en boga, pero pocos manejan realmente con eficiencia, que tiene que ver con la narrativa que se sigue dentro de un proceso político. ¿Sí? El storytelling que se refiere constantemente y que es un arte saberlo manejar correctamente porque no es solamente cómo pones ese storytelling dentro de un spot para redes sociales o político dentro de un video o dentro de un discurso, sino que ese storytelling, esa forma de narrar una administración, de narrar una campaña, de narrar la vida de una persona, tiene que estar presente a lo largo de todo un proceso que es su vida, ¿no? Su vida pública fundamentalmente, ¿no? Y que se traduce en muchos otros elementos que en un momento vamos a ver. Entonces, bueno,
creo que aquí la invitación es muy concreta a superar la idea de storytelling limitada solamente a algunas piezas de comunicación para, por supuesto, poderlo extender a toda la actividad que tiene que ver con el personaje público. Bien, bueno, hoy vemos que la comunicación política se ha centrado mucho en el tema de exacerbar las emociones, ¿no? Y una emoción se genera evidentemente a través de procesos químicos que ocurren en el cuerpo y en el cerebro que nos generan sensaciones. No voy a ir más allá de esta explicación porque, bueno, no es el fin de la charla, pero sí saber que al final del día, bueno, sustancias químicas como la adrenalina, la oxitocina, la dopamina, la endorfina, la serotonina, entre otras, pues generan esas sensaciones de satisfacción, de amor, de orgullo, de placer, de enojo, de rabia, ¿no? Finalmente, entonces, una composición estratégica en la comunicación aspira, por supuesto, a que este tipo de situaciones químicas, circunstancias químicas en el cuerpo se despierten, pues, para que generen la sensación de afecto o de odio o de cercanía o de lejanía, ¿no? Sin embargo, también hemos visto mucho que esta tendencia finalmente a la exacerbación de las emociones nos ha llevado tal vez a un extremo bastante amplio, que implica que ya la gente se lo piense dos veces antes de aceptar que un mensaje político tiene sentido o es auténtico. Hemos tal vez como comunidad de consultores y de políticos, por supuesto, llevado este tema al extremo, de tal forma que a veces los mensajes comunicacionales, llámese un discurso, llámese un video, un post, como lo queramos ver, raya a veces en lo cursi, en lo trivial, en lo absurdo. Entonces, el manejo, evidentemente, de las emociones dentro de una campaña es algo que se va cada vez complicando de una manera más definitiva porque tenemos resistencias, así como hemos escuchado mucho en estos días que los virus mutan y que se vuelven, digamos, limitan pues lo que las sustancias y lo que los medicamentos pueden hacer con ellos. En ese caso también ocurre lo mismo con la sociedad, ¿no? Se inmuniza de alguna forma a cierto tipo de mensajes que dejan definitivamente de ser creíbles, ¿no? Yo soy muy reticente a decir que ya acabaron ciertos periodos de la comunicación política o que hay ciertas herramientas que ya no funcionan, porque la verdad es que no es así. Yo no suelo darle el acta de defunción prácticamente a ninguna estrategia, ni a ningún medio de comunicación, ni a ninguna técnica que se haya usado previamente, porque hoy todavía puede ser vigente. No existen las extinciones en la comunicación política, lo que existen son las evoluciones y las adaptaciones, de tal forma que seguirá habiendo periodistas, cambiarán la manera como comunican, pero seguirán existiendo. Seguirá habiendo radio, seguirá habiendo televisión, tendremos cine espectaculares y tendremos también las redes. Y tendremos ese proceso de transmedia en el cual, pues, evidentemente los contenidos migrarán de un espacio hacia otro, hacia otro, hacia otro. Esto lo quiero poner en claro desde el inicio de esta charla, pues porque al final del día hay una tendencia muy explicada, muy documentada y justificada de por qué ahora las redes sociales tienen tanta presencia. Pero no hagamos menos a todo lo que previamente ha funcionado, porque, bueno, como hemos visto hoy en día, sigue habiendo políticos que llegan al poder, candidatos que ganan campañas, incluso con modelos comunicacionales que habíamos dado por descontados. La propaganda sigue siendo vigente cuando alguien la sabe utilizar correctamente para lograr sus objetivos. Claro, a veces tiene sus consecuencias, como lo hemos visto y lo analizaremos en algún momento, pero el tema de querer estar siempre a la vanguardia, si bien hay que tener, por supuesto, una línea muy fuerte hacia allá, no hay que dejar de observar que evidentemente el camino transitado también tiene un sentido, ¿no? Bueno, hablemos del carisma, ¿no? ¿Dónde está el carisma? ¿Qué es carisma, finalmente, no? Cuando yo hablo del tema, suelo a veces encontrar gente que levanta las cejas o ve un poco con cierta curiosidad cómo va a ser el abordaje del tema, pero a mí me gusta marcar una raya, finalmente una línea, una frontera muy definida entre ese carisma que se define por cuestiones estéticas, por cuestiones cosméticas, esa construcción de carisma que a veces se promueve como si fuera, pues, el arreglarse los zapatos, el tema, vestir muy bien, el peinarse adecuadamente, que son, por supuesto, cosas que hay que solucionar muy bien, ¿no? Pero no está allí la construcción estratégica del carisma político, que es una herramienta fundamental, imprescindible para poder avanzar dentro de la política.